Hola, hoy vamos a desgranar una de esas habilidades que de verdad pueden cambiar las reglas del juego en el mundo de las ventas, la inteligencia emocional. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. La respuesta no está, para nada, en las típicas técnicas de cierre agresivas o en los descuentos. La clave, como vamos a ver, está en algo mucho más profundo, la conexión humana. Imaginemos la escena, ¿vale? Entra Clara en una tienda. Tiene el ceño fruncido, parece, no sé, como ausente, y con poquísimas ganas de hablar. Vamos, el tipo de cliente que muchos vendedores intentarían evitar. Pero entonces aparece Marcos, un vendedor que se ha fijado en ella, y en lugar de ignorarla o de soltarle la pregunta de siempre, se acerca con calma y le dice justo esto. Y fíjate, con esa simple frase consigue que Clara sonría, la primera vez en todo el día. A ver, lo que hizo Marcos no fue solo ser amable, ¿eh? Fue una demostración de pura inteligencia emocional. Pero, ¿qué significa esto exactamente cuando lo aplicamos a las ventas? Lo interesante de esto es cómo se descompone la habilidad. No se trata solo de ser majo y ya está, no. Es la capacidad de percibir lo que no se dice, de tener autocontrol, de conectar de verdad y, sobre todo, de ser flexible. Y aquí está el cambio de mentalidad, el giro fundamental. Se pasa del enfoque de empujar un producto a uno de entender una necesidad, incluso una que ni siquiera se ha dicho en voz alta. El punto clave, por tanto, es la comprensión. Vale, ya sabemos qué es, pero ¿cómo se ve en la práctica? Vamos a repasar las 6 características que definen a un vendedor que domina esta habilidad. Venga, empezamos por el trabajo interior. Pensemos en una situación típica. Se acaba de tener una llamada telefónica, súper tensa. Bueno, pues la autoconsciencia es ese momento de pausa en el que uno se dice a sí mismo, vale, estoy frustrado ahora mismo. Y lo más importante es decidir conscientemente que esa frustración se quede ahí y no se va a colar en el tono de voz con la siguiente persona que entre por la puerta. Ahora pasamos de la conciencia propia a la del otro. La empatía real no es fingir que se entiende al cliente, no. Es detectar su estado emocional y ajustar la comunicación en consecuencia. Si alguien parece tener prisa o estar nervioso, no necesita un manual de instrucciones de 20 páginas. Necesita seguridad y claridad. ¿Y ya? Esta es quizás una de las más difíciles. A ver, ante un rechazo o una queja, la reacción casi natural es ponerse a la defensiva. La gestión emocional es lo que permite pulsar el botón de pausa, no dejarse llevar por ese primer impulso y ver la situación como lo que es, una fuente de información para mejorar. Escuchar de verdad no es solo esperar el turno para hablar, es prestar atención al lenguaje corporal, a los silencios, a lo que no se dice. Y esta pregunta es un ejemplo brillante de cómo validar lo que se percibe. Así, la otra persona se siente escuchada de verdad, de una forma total. Aquí es que todo comunica. Cada palabra, el tono de voz, la postura. Se trata de elegir conscientemente cómo se transmite el mensaje. Por ejemplo, en lugar de un tajante «esto es así y punto», que básicamente cierra la conversación, se puede probar con un «déjeme contarle por qué otras personas eligieron esta opción». El primero impone, el segundo invita. La diferencia en la conexión que se crea es abismal. Y esta sexta característica, lo une todo. El objetivo final no es cerrar la venta de hoy, sino abrir la puerta a una relación a largo plazo. Y con esto volvemos a nuestra historia. Recordamos a Clara, la clienta del principio, pues no compró nada ese día. Pero volvió. ¿Y por qué volvió? Porque Marcos no invirtió en una transacción, invirtió en una conexión. Y esa es la mejor inversión de todas. Muy bien, hemos visto las características. Vamos ahora a la parte más práctica. ¿Cómo se puede entrenar y desarrollar este control? Esta pequeña historia es muy potente. Martín estaba a punto de estallar, una situación que seguro que nos suena a todos, pero en lugar de reaccionar en piloto automático, eligió responder de forma consciente. Esa micropausa, ese simple gesto de respirar hondo, fue como pulsar un botón de reinicio emocional. Lo cambió absolutamente todo. Es probablemente la herramienta más sencilla y a la vez más eficaz que existe. Aquí tenemos una técnica muy potente de la PNL, de la programación neurolingüística, que se llama reencuadre. Básicamente consiste en cambiar la historia que nos contamos a nosotros mismos. La situación es la misma, pero la interpretación que hacemos de ella cambia por completo. Pasar de un pensamiento que nos bloquea como «soy un desastre» a uno que nos abre puertas como «he aprendido algo para la próxima» es un auténtico superpoder. Y esta es otra herramienta fascinante, el anclaje. La idea es asociar un estado emocional muy positivo, como la confianza o la seguridad, a un gesto físico muy discreto. Al repetirlo varias veces, el cerebro crea una conexión, y así cuando se necesite ese extra de confianza antes de una conversación importante, basta con hacer el gesto. Es como tener un interruptor personal para la autoconfianza.
Después de ver todas estas herramientas internas, es crucial recordar para qué sirven. Porque el objetivo final no es el autocontrol por el autocontrol, el objetivo es lo que ese control nos permite hacer, conectar de verdad. Esta idea es el corazón de todo lo que hemos estado hablando. Los datos, las características, los argumentos lógicos, claro que son importantes, pero con el tiempo la mayoría de eso se desvanece en la memoria. Y aquí está la clave de todo, la experiencia emocional. Eso es lo que se queda grabado. La sensación de ser comprendido, de ser respetado. Eso es lo que deja una huella imborrable y convierte una simple compra en una experiencia que se recuerda. Así que, el punto crucial es este. Cuando una persona se siente escuchada, respetada y comprendida, el vínculo que se crea va mucho más allá de una simple transacción. Esas personas se convierten en promotores silenciosos, en clientes fieles que no solo vuelven, sino que además hablan bien de su experiencia. Y con todo esto ya sobre la mesa, llegamos al momento de la reflexión. Porque claro, el conocimiento solo se convierte en una habilidad de verdad cuando se pone en práctica. Esta es la pregunta que de verdad lo puede cambiar todo. No se trata de buscar la perfección de la noche a la mañana, sino de progresar, de pensar en esa próxima interacción que se prevé complicada y elegir conscientemente usar una de estas herramientas, ya sea hacer una pausa, intentar un reencuadre mental o simplemente enfocarse en escuchar un poquito más y mejor. Porque al final se trata de esto. Un cliente difícil o una queja no tienen por qué ser un problema. Con inteligencia emocional, cada uno de esos conflictos se convierte en una oportunidad de oro para demostrar empatía, para fortalecer una relación y, en definitiva, para construir un éxito mucho más sólido y, sobre todo, mucho más humano.